A ver. Parece que nos vamos a poner a cantar. Un dúo, ¿no? No, si quieres píllalo con la mano y nos lo cambiamos. Sí, fenomenal. ¿El cante qué tal lo llevas? El cante mal, el cante lo llevo mal, sí, pero vamos, se puede intentar, ¿eh? Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Colegio Militar San Pablo, a CEFAS por organizar esta iniciativa y por supuesto a nuestro primer invitado, que espero que de muchísimos, a Fernando Díaz Villanueva, que para quien no le conozcáis, que me parece un poco raro porque no hay quien conozca a Fernando. Fernando es historiador, es periodista y sobre todo diría yo divulgador histórico, ¿no? Bueno, soy periodista y divulgador histórico. Fenomenal. Y bueno, me gusta muchísimo una expresión que dice Gonzalo Altozano, que eres un grupo multimedia andante, porque tiene, no sé, el canal de YouTube es súper fructífero, está la contrarréplica, la contrahistoria, la contra todo. ¿Qué contra te falta? Pues es que se me está acabando ya las entradas en el diccionario. Tendré que empezar a inventármelas, ¿no? Sí. Y seguro que la RAE te las acepta. ¿Cómo está la historia? Bueno, esto de Gonzalo, del Grupo Multimedia Andante, empezó mucho antes que esto. Esto del Grupo Multimedia Andante tiene como 15 años, lo menos. Porque me veía que yo iba a cubrir una noticia cuando trabajábamos juntos y yo no iba solo como un redactor normal de periódico que va con una libreta, no. Yo iba con una cámara de fotos, con una cámara de vídeo. En aquel entonces todavía las cámaras de fotos no hacían vídeo, tenías que ir con las dos cámaras. Me llevaba además una grabadora de audio. Y volvía con una historia escrita en vídeo y con galería de fotos. Me decía, pero tío, ¿qué has preparado aquí la de Dios? Eres un grupo multimedia andante, así empezó la cosa. Y luego aparte es escritor, como él decía Elio, tienes más de 15 libros de la historia, sobre todo del comunismo y de la historia de España. El último libro es Hispanos, si no me equivoco, que es una breve historia de los países de habla hispana, ¿no? Sí, efectivamente. Que por supuesto recomendadísimo que lo adquiráis gracias a nuestro compañero de la librería. Bueno, tú te criaste en los años 80, ¿no? Y has vivido, naciste justo al final de la época de Franco, te criaste en los 80, en los 90, has vivido el surgimiento de Internet. Creo que son 50 años que España ha cambiado muchísimo. ¿Qué queda de la España en la que tú te criaste, si queda algo? Bueno, queda la Constitución española, para empezar, lo cual es bastante. No es muy diferente la España de los años 80 en ese aspecto, políticamente hablando, quiero decir, al actual. Bueno, no existía Podemos, tampoco existía Vox ni Ciudadanos, pero había otros partidos, como el CDS, por ejemplo, que estaba en los años 80 cuando yo era niño, pero lo que era el marco político es el mismo, eso no ha cambiado. La monarquía, bueno, pues estaba Juan Carlos en lugar de Felipe y... un gran cambio, ¿eh? También. Bueno, sí ha sido un gran cambio, yo creo que mejor. Pero en aquel entonces Juan Carlos era un rey muy popular y muy querido, en los años 80. No recuerdo que nadie hablase mal de él, supongo que lo habría, pero no era... El republicanismo, digamos, es algo más reciente, de los últimos 15, 20 años más o menos, especialmente de los últimos 8, que tampoco es que haya echado demasiadas raíces, esto hay que decirlo. Hoy, de hecho, es 14 de abril y no ha habido una manifestación en el Paseo de la Castellana exigiendo la proclamación de la Tercera República, lo cual nos viene a decir, no sé si habrá habido siquiera una concentración. Igual los de siempre se han juntado en la Puerta del Sol con sus tricolores para airearlas y agitarlas un poco. Pero vamos, que lo que es políticamente no ha cambiado, lo que sí ha cambiado socialmente. Es un país más envejecido. Cuando yo era niño había muchos niños, los parques de juegos, los columpios, vamos, estaban llenos de niños, había que hacer cola para subir al tobogán. Había que, yo recuerdo, mi hermana me hacía la cola y yo me ponía porque quería subirme en varios, los balancines. Hoy, en cambio, cuando yo era niño, digamos que tú esperabas al columpio, ahora el columpio espera al niño. Está todo Madrid lleno de parques estupendos, además, que los hacen modernos para que el niño, si se cae, no se haga daño. Cada vez que los veo que saltan y yo... Al contrario, como hicieses una pirueta mal encajada, te dabas con algún pico del columpio que eran de acero. Entonces eso sí ha cambiado. Ha cambiado también, pero eso sucede en todo Occidente, es decir, esto no es cosa exclusiva de España, ¿no? El mundo, yo creo que en líneas generales ha ido a mejor, es un mundo más próspero el actual que el de los años 80, aunque pueda parecer lo contrario. Es un mundo más dulce, menos violento, más pacífico en todos los aspectos. Que yo estoy hablando de los años 80, que lo recuerdo yo por mi niñez. Claro, no quiero ni pensar lo que sería el mundo de los 50 o 60. Las ciudades, por ejemplo, Madrid, que es la que más cerca me pilla porque soy de aquí, era una ciudad más sucia en todos los aspectos. Bueno, ahí está. Una de las cosas buenas que tenemos con la historia del siglo XX, especialmente la segunda mitad, es que todo está grabado en vídeo, ¿no? En cine. A partir de los años 40 y 50 en color. Tenemos ahí las películas de Garci.
esas películas en las que se ve un Madrid decadente, no es decadente, es que era el Madrid de la época. Madrid lleno de humo, los coches contaminaban muchísimo y por lo tanto los edificios estaban sucios, no se reciclaba la basura y estaba alrededor de Madrid, había, yo recuerdo, cementerios de coches abandonados, que me llamaba la atención cuando iba pues, en el coche con mis padres, ¿no? Y veía un cementerio de coches abandonados. Eso, por supuesto, ha desaparecido. En líneas generales el país ha mejorado, pero porque yo creo que, creo, es un hecho, que el mundo ha mejorado todos los efectos, se vive más tiempo, se vive mejor el tiempo que se vive. Era, por ejemplo, impensable, ahora mi padre tiene la misma edad que tenía mi abuela cuando yo era un adolescente. Mi abuela era una viejecita con 80 años, yo la recuerdo encorvada. Mi padre, en cambio, pues tiene 80 años y no es que esté hecho un chaval, evidentemente, pero que los lleva muy bien. Sale a caminar, monta en bicicleta, en fin. Que a pesar de que os han estado diciendo, sobre todo a los jóvenes, de que vamos a peor, no es cierto. Hemos ido a mejor y creo que seguiremos yendo a mejor en el futuro. Evidentemente, nuestro mundo tiene problemas y nuestro país también, pero que son problemas mucho menos graves de los que se encontraron nuestros abuelos, no digamos ya nuestros bisabuelos. Te criaste, como decías, en los años 80, y en los que yo creo que paradójicamente se hablaba bastante menos de Franco que ahora, y teníais todavía el cadáver casi ahí caliente, ¿no? De hecho, ya no solo es que se hable, sino que se legisla en torno a la dictadura, y un ejemplo claro creo que es la Ley de Memoria Democrática. No sé si a ti como historiador te molesta, no sé cómo decirlo, que se legisle, o sea, que se politice tanto la historia como se está haciendo. Bueno, como aficionado a la historia, más que como historiador, como aficionado a la historia, creo que me molesta. En los años 80 yo es que no recuerdo si se hablaba de Franco o no, porque era un niño, y cuando eres niño pues estas cosas no estás metido en ellas, pero en los 90, que estaba estudiando en la universidad y estudié historia, efectivamente se hablaba poco de Franco. En los 90 estoy hablando, yo estudié historia en la primera mitad de los 90. Y bueno, los estudiantes de historia, más los de contemporánea, como era mi caso, pues sí, el tema lo tratabas, era porque te pillaba por estudios y porque además te interesaba, pero no había un debate político en torno a él. Yo recuerdo con mis compañeros discutir sobre si en la batalla del Ebro se debió hacer esto o aquello, o en qué momento se produce el gran cambio en el régimen, si es con los tecnócratas o es a raíz de los primeros acuerdos con Estados Unidos en el 51-52. Eran ese tipo de conversaciones. Había, evidentemente, gente que estaba con eso, sobre todo los que estaban más en la izquierda, o más en la extrema izquierda, pero no era una cosa que hubiese bajado hasta la calle. Ahora, a pesar de que llevan con esto desde hace muchos años, tampoco ha bajado a la calle. Yo estoy, de verdad, por entrar todavía en un café o en un bar de Madrid y encontrarme a la gente hablando de Franco. Hablan del Real Madrid, de lo cara que está la vida... El CGPJ, ¿no? Decía la ministra. Sí, bueno, no saben lo que es la mayor parte de la gente, gracias a Dios, no van a estar hablando de politiqueo. Pero sí es verdad que en la parte de arriba, digamos, en la política, lo que es la cúpula, sí es un tema recurrente, que empezó en tiempos de Zapatero y que no se ha detenido, incluso ha ido a más. Han estirado el chicle que se les va a romper, si es que no se les ha roto ya, porque poco más se puede decir y poco más se puede hacer. No lo sé, quizá van a sacar lo poco que quede de Franco en el cementerio del Pardo y quemarlo en una pira en la Plaza Mayor, ya es lo último que faltaría, ¿no? Pero en el resto, en fin, tiene cierta lógica si lo miramos. Si lo pensamos, claro, lo pensamos ahora. Por un lado, el de la muerte de Franco van a cumplirse 50 años en breve, ¿vale? Yo cuando nací, cuando yo nací a Franco le quedaban 2 años de vida, vamos, yo no me acuerdo de él. Y de la transición de manera muy, sí, pero muy vaga, no era un tema que me interesase. Vamos, cuando se produjo el golpe de Estado yo tenía 8 años, así que no me enteré. No era algo que a los 8 años no te interesa, no sabes ni que existen las Cortes Generales, ¿no? Espero que no, la verdad, con 8 años. No es porque fuese especialmente desinformado, es que creo que ningún niño de 8 años sabe qué es el Congreso de los Diputados y para qué sirve. Pero vamos, sí, la parte final, cuando ganó Felipe González las elecciones, sí recuerdo algo, porque se armó mucha bulla, además mi madre le votó y estaba entusiasmada, en aquel entonces, en el 82, estamos hablando, cuando yo tenía 9 años. El hecho es que ha pasado suficiente tiempo como para que haya ya, digamos que la mayor parte de los españoles o nacieron después de la muerte de Franco o nacimos poco antes de que se muriese, los últimos 10 años antes, de tal manera que no lo recordamos. Y eso ya es la mayor parte de la población española. No tenemos un recuerdo de Franco ni de aquella época. Claro, instalar recuerdos es más fácil que borrar los que ya existen.
es mucho más sencillo. Tú puedes crear una narrativa alternativa. Esto, por ejemplo, lo han hecho con el caso de la Segunda República. Estamos hablando siempre de una opción política muy concreta, que es la extrema izquierda. Han hecho de aquella república muy efímera, duró en paz 5 años, del 31 al 36, lo otro ya es un tipo de república muy distinta, la república de la guerra, y lo han convertido en algo así como el paraíso en la tierra. Claro, eso no era la opinión de mi abuela, que sí la vivió. Y era de izquierdas, ¿eh? Pero no era al contrario. Si te hablaba, yo recuerdo hablar con ella ya cuando era un jovencito que estudiaba historia y le preguntaba, porque me interesaba, pero ¿cómo era esto? ¿Cómo era aquello? Y tal, y ella no tenía buen recuerdo, especialmente de los 2 últimos años de la República, que fueron malos, pero claro, luego vino la guerra, que fue peor todavía, ¿no? Y luego el primer franquismo, que fue tremendamente duro. Vamos, que para la generación de mi abuela, nacida con el siglo, o en la primera década del siglo, esos 10 años que van, la segunda mitad de los años 30, los años 40, fueron una época para olvidar, de ahí que procuraban no hablar de ella. Claro, a esos no les podías instalar un recuerdo que sí tenían, pero a las generaciones que no lo vivieron sí podías ir instalándoselo poco a poco, e ir construyendo un relato del país de la piruleta, que es lo que han hecho con la Segunda República. No sé si a poco que leáis o escuchéis los discursos políticos, pues con el franquismo es todo lo contrario. Algo parecido a Mordor, ¿no? Es lo que están pintando. Mordor es bueno, yo creo, comparado. Sí, es una cosa disparatada. Pero esa narrativa alternativa a la que decías, yo creo que se remonta incluso más allá, al siglo XV, con el descubrimiento de América. La leyenda negra está súper expandida, ¿no? Se dice que la historia de España son todo crímenes, fracasos. ¿Realmente la historia de España es tanto crimen, tanto fracaso, o es más luminosa? Bueno, hay luces y sombras, claro, como la historia de cualquier pueblo. La leyenda negra es un fenómeno complejo, que se ha escrito muchísimo en los últimos años. Esto, digamos que el pistoletazo de salida lo dio una historiadora malagueña llamada María Elvira Roca Barea, que creo que hizo un trabajo excelente en el primero de sus libros, Imperiofobia se llama, se vendió como rosquillas, yo creo que ella se lo terminaba de creer. Luego el segundo, ya se llamaba Fracasología, también me gustó mucho, y continuaba terminando de exponer la tesis. Bien, a raíz de aquellos libros de María Elvira empezaron a publicarse pues de todo, cosas más sencillas, cosas más complejas, investigaciones más en profundidad, y a poco que uno descienda sobre esos libros ve que no es tan fácil como decir, ya está, es que piensan de nosotros que hemos sido malos. No es tan sencillo. La leyenda negra antiespañola en origen es una leyenda negra antiimperial. Todos los imperios han tenido su leyenda negra. Los Estados Unidos, que son el imperio actual, tienen su leyenda negra. En fin, lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania. La gente no es que esté a favor de Putin, es que está en contra de Estados Unidos. Lo vemos entre la gente de Podemos como entre la gente de extrema derecha. Su problema es con los Estados Unidos. Que el que está atacando ahora los intereses de Estados Unidos es Rusia, pues bien, pero que si es el chino Xi Jinping, es lo mismo. Los romanos tuvieron también, María Elvira lo trata al principio de su primer libro. Los romanos también tuvieron su propia leyenda negra, los rusos tuvieron su propia leyenda negra, el imperio de los zares. En el caso del imperio español no iba a ser menos, tuvo su propia leyenda negra que no empieza ni siquiera en Inglaterra, que empieza en Italia. Empieza en Nápoles y en Sicilia, que pasan a formar parte de la corona aragonesa primero, después de la española, y claro, para los napolitanos aquello es un poco ultrajante, que unos bárbaros de Poniente se hayan hecho con el control del sur de Italia, que era probablemente la región más rica de Europa en el siglo XV. Luego eso se complicó con las guerras de religión, que vinieron en el siglo XVI y XVII. La potencia católica por antonomasia era España, era la corona de los Habsburgo españoles. Luego, tanto los holandeses, que estaban tratando de independizarse de los Habsburgo, como los británicos cuando hicieron la reforma, como los príncipes alemanes, pues atacaban a la potencia hegemónica, que era la España de los Habsburgo. Pero esa leyenda negra va desapareciendo cuando España deja, España como Estado deja de pintar mucho. En el siglo XIX se convierte en un país europeo más. Prácticamente todos los virreinatos se han independizado, solo queda Cuba, y Puerto Rico, Filipinas en el Extremo Oriente, y ya está. No es un país amenazante, pero en cambio eso se mantiene, la idea de la autoflagelación, pero ya son los propios españoles los que deciden crear su propia leyenda negra.
Cuando se habla del negro legendario, lo fácil es echar la culpa a los ingleses, como hacen algunos necios. No, para los ingleses somos gente divertidísima. Pongo que vayáis a Inglaterra lo podréis comprobar. Bueno, en Inglaterra, en Alemania, en Escandinavia, donde vaya un español es bien recibido, como mínimo con una sonrisa. Nuestro país es un país donde la gente viene a divertirse y a pasarlo bien. Y los españoles, por regla general, somos gente, en fin, amigos de la fiesta, de comer bien. Entonces, cuando tú veas que alguien está odiando a España, ese alguien seguro es español. Un ejemplo muy claro es el 12 de octubre, siempre hay un lema, un eslogan que es nada que celebrar. Yo no me cabe en la cabeza cómo el español se cree esa historieta, ¿no? Tu historia evidentemente tiene sombras, pero no todos son sombras. ¿Por qué nos lo hemos tragado? Somos bueno, un embudo. Eso obedece también a otra de las... no sé cómo llamarlo, las enfermedades intelectuales de nuestra época, que es el presentismo. Esto pasa en España, pero pasa también en Estados Unidos y pasa en otros países, que es examinar la historia, espigarla e interpretar los hechos que no te gustan con la mentalidad del presente. En Estados Unidos, por ejemplo, pues lo vemos con el esclavismo. A Thomas Jefferson hay que tirarle las estatuas porque tenía esclavos, claro, como cualquier colono británico en Norteamérica en el siglo XVIII. Deberíamos por las mismas tirar las estatuas de Séneca, que hay en España. Ir allá a Córdoba y tirarle la estatua porque es que Séneca tenía esclavos, claro, era un romano del siglo I, ¿cómo no va a tener esclavos? Y no hay personaje histórico que aguantase un análisis de su comportamiento y de su moral a los ojos del presente. De la misma manera que cuando miren hacia nuestra época, nuestros quintos nietos, dentro de 5, 6 o 7 siglos, lo más seguro es que le parezcamos unos bárbaros. Pero en cambio para nosotros mismos no somos bárbaros, simplemente operamos con los consensos morales de nuestra época. Ya está. A veces, no sé si te has fijado que se venden leyes como la de la eutanasia, que en España acaba de ser aprobada, como grandes avances. Bueno, en esta época sí se puede considerar, entre comillas, un gran avance. Desde luego, es una ley nueva, que viene avalada por la izquierda especialmente, también por buena parte de los liberales. ¿Realmente estamos seguros que dentro de 500 años nuestros descendientes quizá les parezca barbarie? No tenemos ni idea. Los romanos exponían a los niños en la puerta, no lo olvidemos, y les parecía de lo más normal. Cuando no deseaban un hijo, lo exponían en la puerta y lo dejaban ahí. Hoy nos parece eso algo aberrante, pero para un romano era una cosa normal, formaba parte del orden natural de la existencia. Pues lo mismo, no pensemos que vivimos en la sociedad definitiva, que eso es esa tentación de que hemos llegado al fin de la historia y nuestros consensos morales son los definitivos, no se puede ir más allá. Somos perfectos. En una palabra, es muy de esta sociedad pavitonta que se nos ha quedado de unos años a esta parte. Decías de la eutanasia que quizás dentro de... O sea, que ahora no se ve con buenos ojos, ¿no? O que no, que ahora se considera moderna, lo último, ¿vale? Pero que podría ser que dentro de, qué sé yo, 500 años les parezca una barbarie a nuestros descendientes. Como nos pasa con los romanos, ¿no? Con lo que correcto, correcto. No, que no pensemos que en una sociedad concreta, en una época concreta, los valores morales imperantes van a ser definitivos, porque no hay nada definitivo. Si algo se aprende estudiando historia es eso, que todo es de una brevedad. Nosotros somos efímeros, pero las sociedades humanas tampoco lo son mucho más duraderas, ¿eh? Si quieres, el tema de la eutanasia lo dejamos luego para un poco más adelante, porque quería seguir un poco con el tema de la historia y el relato es paralelo. Y yo creo que en Cataluña sobre todo ha tenido un efecto muy claro y ha sido una de las piezas claves en el proceso, como en los colegios se ha tergiversado la historia y que ha sido el caldo de cultivo para que luego en 2017 se armase un poco la que se armó, que todos lo pudimos ver, ¿no? Se ha tergiversado la historia en Cataluña, ha sido un arma política, literalmente. Pero es que la historia siempre es un arma política. La historia es un campo de batalla. ¿Y a ti como divulgador histórico no te molesta? Me molesta, claro. Todo lo que sea manipular los hechos históricos y ponerlos a jugar a favor de una agenda política concreta, por supuesto que me molesta. Como me molestaría que llegase un tipo y falsease un libro porque sí, ¿no? Que llegase y dijese, pues las guerras médicas no las ganaron los griegos, las ganaron los medas, los persas, vamos.
Pues es mentira y está documentado lo contrario. Da igual, vamos a ponerlo así para que los chicos aprendan lo contrario. Bueno, les estás engañando, no es cierto. A ver, evidentemente no va a tener un gran impacto en la vida de una persona que te digan que las guerras médicas las ganaron los persas y no los griegos, pero no deja de ser un engaño. A partir de ahí puedes hacer el engaño que quieras. En el caso de Cataluña pusieron la historia a trabajar para la construcción nacional. Ojo, eso mismo se hizo en España en el siglo XIX. Lo que pasa es que no se hizo con odio hacia terceros. Ya está, España no tenía problemas con sus vecinos en el siglo XIX, con los portugueses o con los franceses, pero en concreto en Cataluña, también en el País Vasco, generalmente allá donde hay nacionalistas gobernando, se busca precisamente eso. El Estado-nación, muchos están persuadidos de que ha existido siempre, tiene 2 siglos mal contados de vida, y quizá el día de mañana desaparezca. Bien, para crear ese Estado-nación hizo falta crear una historia nacional. Ya está. La idea de que su nación solo puede haber una porque Estado solo puede haber uno. Es una idea muy decimonónica, muy proveniente de la Revolución Francesa y la Europa napoleónica, y es, digamos, la herramienta de la que se valieron los nacionalistas del siglo XIX y de la que se valen hoy los nacionalistas catalanes, para drama de los alumnos que tengan que estar... Porque además lo malo que lleva es toda esa cantidad de odio que incorpora y de victimismo. De nuestros problemas ni siquiera los debemos a nosotros. De nuestros problemas los culpables son esos de ahí, los españoles, que nos han hecho todo este daño y todo este mal, y tenemos que revertirlo, independizándonos y, por supuesto, cortando todo tipo de relación con ellos. Y ahondando un poco más en el tema de Cataluña, a raíz de todo el tema del nacionalismo y todo esto, surge, por ejemplo, Ciudadanos y luego ya más adelante Vox, y un poco con Ciudadanos también surge la época de Podemos. Son 2 partidos que explosionaron muchísimo y que parece que poco a poco se van desinflando. No sé cómo ves si con Vox va a pasar lo mismo, si va a terminar ahora a llegar a una cúspide y luego se va a desinflar, si se va a mantener, y luego si España está condenada al bipartidismo. Si esos partidos serán residuales o en algún momento retomarán un poco más de importancia. Yo no sé por qué tiene tan mala fama el bipartidismo. Estados Unidos es un sistema bipartidista y es la democracia más antigua del mundo. Y no pasa nada. El Reino Unido ha sido un sistema bipartidista y bueno, la práctica lo es porque no ha gobernado nadie más que los laboristas o los conservadores, y de nuevo estamos con una de las democracias más antiguas y más consolidadas del mundo. ¿Qué tiene de malo el bipartidismo? Aquí le dio a todo el mundo con lo del bipartidismo hace 8 o 9 años, que muy malo, pero el problema serán los malos políticos, no necesariamente que hay. ¿Qué más da que haya 2 partidos o 150? La cuestión es que el partido que toque gobernar gobierne sin meterse en la vida de los demás, no ponga impuestos muy altos, mantenga las calles seguras, en fin, lo que piensa cualquier persona. La gente no está todo el día pensando en política. Pero bueno, el hecho es que en el año 2014 empezaron con el cuento ese del bipartidismo, que claro, el que viene con el cuento del bipartidismo es el del tercer partido. Que dice, no, oye, que es que el bipartidismo es muy malo, mejor el tripartidismo. Luego cada entra otro, no, el tripartidismo, eso es un disparate, mejor el tetrapartidismo, o por qué no el pentapartidismo. Bueno, ahora lo que tenemos en España es 2 partidos, no son tan grandes como lo fueron. Ha sido una cosa muy rápida. En 2008 entre el PP y el PSOE sumaban el 85% de los votos. Bien, hoy pasan el 50% rabiando, pero entre medias pues les ha aparecido un partido más a la derecha, que es Vox, y un partido más a la izquierda, que es ese espacio un tanto indefinido que todavía conocemos como Podemos. Ya veremos cómo se termina llamando dentro de unos meses, ¿no? No lo sé, porque sabes que están apareciendo, hay peleas todos los días. Hoy la han tenido en Cádiz, a raíz de que no han llegado a un acuerdo por lo del Kichi, ¿no? Que se retira, y bueno, que viene a hacer una de estas coaliciones de izquierdas. Pero vamos, que estos aparecieron por el desencanto que había en aquel momento. Vuestros problemas no es que el Estado ha gastado más de lo que debería. Nuestros problemas es que hay 2 partidos. Metamos un tercero y se acaba el problema. No, la crisis económica, las razones por las que hubo una crisis económica las conocemos. Están ahí, para quien quiera mirarlas. Han pasado muchos años de aquella crisis. No estamos en 2009 ni en 2010. Sabemos lo que pasó y qué es lo que se hizo mal exactamente. Cómo se gastó sin medida. Bien, ¿qué más da que el ajuste lo hubieran hecho 2 partidos a que lo hubieran hecho 15? No, realmente tampoco era imprescindible que entrasen más partidos, que bueno, que ya entran, pues bien, adelante. Quizá más contrapesos.
Pero es que los contrapesos son institucionales. Para evitar la corrupción tienes los tribunales, tienes todo lo que es el armazón interno del Estado, no que haya más partidos. A mí realmente me es lo mismo, yo no voy a votar, me da igual que haya... A ver, si hay 15 partidos, pues empieza a ser un problema porque el país se puede tornar ingobernable, ¿no? Como nos pasa ahora. Creo que en la Cámara Baja ahora mismo hay 13 partidos diferentes. Bueno, ya lo veis, mediante mayorías Frankenstein como la que tiene Pedro Sánchez. No sé yo, casi prefería a Zapatero con 169 escaños. Pero ese bipartidismo luego se traslada al TC, al CGPJ... Bueno, eso ya es distinto. Eso es que la justicia en España, especialmente en su parte alta, está politizada por deseo explícito de políticos en su momento. Pero eso es una de las primeras cosas que se debería eliminar, claro, despolitizar la justicia. Pero decir que no, es que la justicia está despolitizada porque había bipartidismo. No, a Podemos bien que le gusta meter la cuchara en la justicia. Y no es bipartidismo. Y en cuanto apareció, en cuanto tuvieron algo de poder, no, mira qué bien nos viene. Lo que hay que el político es peligrosísimo. Al político hay que tenerle vigiladísimo. Al de cualquier partido. Pensad que el tío que se dedica a la política es lo peor de la sociedad. Entonces, sí, la gente que se dedica a la política, sí, alguien honrado que tenga que sepa hacer algo, no se dedica a la política, ¿no? ¿Está España condenada a tener malos políticos? Pues España y todo el mundo, todos los países del mundo se quejan de sus políticos. ¿Qué os pensáis? ¿Que somos los únicos? A veces es que nada más nos miramos el ombligo. Va uno a Francia y están cagándose en ellos. Vas a Alemania y 3/4 partes de lo mismo, y en Italia no digo. Y en Estados Unidos, mira, que parece a veces pensamos que solo lo nuestro es lo malo. Estamos siempre, ¿sabes que aquí esto, fíjate, el resto del mundo vive en la abundancia y nosotros estamos ahí con los peores políticos del mundo? Pues no son tan buenos o tan malos como los de cualquier parte. Pero vamos, teniendo en cuenta que son peligrosos, que es que hay que vigilarles mucho. Son declaraciones complicadas en un foro de liderazgo político, el nuestro. Bueno, que me parece... Os digo la verdad, Vamos todos al paro. Alguien que realmente valga para algo útil en la vida no se dedica a la política. La política es vivir a costa de los demás y decirles lo que tienen que hacer. ¿Se os ocurre trabajo más miserable? Ahora os lo digo entre vosotros y yo. Trabajo más miserable que ese, habiendo infinidad de trabajos buenos que pueden aportar realmente al ser humano y a los demás, ¿no? Puede ser médico. Antes hablaba con uno de los asistentes que trabaja en temas de inteligencia artificial, puede ser 1000 cosas. Bien, la política debería ser lo último. Ahora, como tiene que haber políticos, pues lo suyo es que sean lo menos enreda posibles. Ya puestos a elegir, claro, y dices, bueno, es un mal necesario, pues que enreden lo menos posible, que tienen que estar ahí, que en una palabra, que no quieran vivir nuestra vida ni nos quieran decir cómo tenemos que vivir, que se limiten a gestionar las cosas comunes que compartimos, que son muchas, evidentemente, empezando por las calles, pero son muchísimas más cosas, y ya está, ya gestionarlo de la manera más honrada posible, sin llevarse nada, y tratando de no profesionalizar eso, es decir, que tengan un trabajo. Uno de los problemas que tiene la política en todo el mundo, no solo en España, es que la llevan a cabo profesionales del ramo. Profesionales, claro, luego llegan las elecciones y andan todos, los tienen de corbata, porque cuando ven que si se quedan sin el escaño, sin la concejalía, o si, peor todavía, si su jefe se queda sin el escaño, ellos van directos a la calle. No tienen manera de abrirse paso en el mundo si no es mediante el politiqueo. O sea que adiós a las nuevas generaciones de los partidos, ¿no? No, que es el caldo de cultivo para esa profesión de político. Bueno, tú sabes que a las del PP las llamaban en tiempos, no sé ahora, las llamaban nuevas degeneraciones, ¿no? Nuevas degeneraciones las llamaban. Sí lo recuerdo, cuando yo era joven me reía cuando lo oía, decía, no, estos son los de nuevas degeneraciones. Hombre, ya que va a haber políticos, pues tienen que tener sus delfines, ¿no? Es decir, siempre va a existir gente que va a quererse dedicar a eso, siempre, es inevitable. Como siempre va a haber gente que quiere ser, no lo sé, quiere ser atleta, historiador, futbolista, ¿no? o gente que quiere ser historiador, pues siempre va a haber gente que se quiere dedicar a eso. Tiene que haber suficientes incentivos o desincentivos para que se dediquen los menos posibles. Es decir, que, en una palabra, que no haya muchos puestos para ocupar. Que vean que no es un empleo con muchas salidas. ¿Y el desincentivo a lo mejor sería quizá bajar los sueldos? No, yo creo que los políticos deben ser pocos, pero deben estar bien pagados. Es decir, a un ministro hay que pagarle bien.
es un tipo que va a tener en su mano decisiones serias a un alcalde y hay que pagarle bien. Piensa que ese hombre, si realmente es bueno, podría estar haciendo otra cosa en el sector privado ganando más dinero, así que debería haber pocos políticos pero bien pagados, de la misma manera que deberíamos tener pocos funcionarios pero bien pagados. ¿Hay un exceso de funcionarios en España? ¿Tú crees, por ejemplo? Que si hay muchos, pues hay más que nunca, ¿no? 3,5 Sí. millones. Hay muchísimos funcionarios. Sí, lo comentaba, hizo una la contra el otro día desde Manzanares el Real y lo comentaba. Decía, si no está mal que haya funcionarios, siempre va a haber gente que la sociedad necesite, ¿no? Para gestionar las cosas comunes, pero la clave es que no sean demasiados. Si luego la sociedad se organiza por sí misma, la mayor parte de cosas las hacemos sin necesidad de que el Estado tenga que intervenir. Realmente al Estado le pedimos pocas cosas. Hay mucha gente que ve este exceso de funcionarios como una manera de Clientelizar. comprar votos, sí. Sí, claro, puede ser. Comprar votos es un poco mal decirlo, pero... Puede ser, bueno, comprar, clientelizar. Claro, una de las cosas que hace el poderoso cuando dispone de una cantidad de dinero muy grande es utilizar ese dinero para... dinero que nos ha sacado previamente, claro. Lo utiliza para clientelizar. Una manera de clientelizar es crear puestos de trabajo. Ya está, eso se ha hecho siempre, no desde ahora. Siempre que antes. Por eso es que son peligrosísimos. De verdad, creo que no somos conscientes. Pensamos que va a venir uno que va a ser mejor. Mira, esto que voy a decir ya es, si os ha alucinado lo otro, no hay cosa más parecida a un político de Podemos que un político de Vox. Explícanoslo. Diréis, ¿cómo? Pero si uno piensa lo contrario, político como persona, el tipo humano. El tipo humano son clavados. Y a poco que los empieza... Caray, tú eres periodista, los tendrás que tratar para tu desgracia. Yo por suerte me independicé y ya no tengo que tratarles, ya no como con ellos, no ceno con ellos, no les veo. Pero en su momento sí, claro, tuve que ir a ruedas de prensa, tuve que comer con ellos en alguna ocasión, tenía que verles en una palabra. Y es una de las cosas que me di cuenta como periodista. Esto no sé que no lo aprendí leyendo, lo aprendí mirando. Dije, si son todos clavados, son iguales, son el mismo tipo humano de político y da igual el partido en el que militen. No hay... nadie que se parezca más a Santiago Abascal que Pablo Iglesias, en una palabra. Como tipo humano, no, la idea solo de la gente me necesita, es de una impostura tan grande. ¿Cómo que la gente te necesita? Han venido a pedírtelo. ¿Cuánta gente? Todos. Pensadlo. Cada vez que salen, como Superman, ¿no? Yo lo hago por los españoles. No, no lo haces por los españoles, lo haces por ti. Y estás contándonos este cuento de que lo haces por los españoles. Por supuesto, lo haces por los españoles tratando de que lo vas a hacer por los españoles toda tu vida, porque luego no tienen otro trabajo más que este. Pero vamos, esto que he dicho, verás como con el tiempo lo notarás y dirás, son todos iguales. Sí. Yo, cuando empecé a tratar más a políticos, me di cuenta que en la escena del Congreso todos se llevan fatal, se pelean, se llaman de todo, pero luego en los pasillos ni ellos están de compadreo. Claro, pero eso es una de las cosas que cuando vas a las Cortes, cuando tienes que ir allá a hacer información parlamentaria, que es a mi juicio, entiendo que haya compañeros que les guste mucho hacerla, yo la he aborrecido siempre. Es una de las cosas que ves, se han llamado de todo en la tribuna y luego están coligando, pero eso está muy bien, ojo, eso está muy bien. Una de las cosas que empezaron en España en torno a 2014, y creo que esto lo trajo Podemos, fue esos odios africanos que se señalan, que se miran. Esto es la última vez que se había visto en España en la República, y mirad cómo terminó la cosa. Es decir, el politicastro tiene que luego tomarse una copa con el del otro partido. Está bien que sea así, porque si empiezan los odios ya ahí arriba, eso va a descender hacia abajo. Es decir, si empiezan los caidismos, etcétera, que se insulten en la tribuna, que se digan usted no tiene ni idea, no sé qué, no sé cuántos, guardando siempre un poco la compostura, que es algo que también se ha perdido. Les pagábamos para que se pusiesen traje, decías, bueno, ¿qué tiene de malo ser político? Pues que tienes que ir con corbata todos los días, ¿vale? Y que además tienes que comportarte un poco, ahora ya ni siquiera eso. Pero esa doble fachada de primero pasar una puerta, me llevo fatal contigo, pero cuando salgo de esa somos amiguísimos. Bueno, es normal. Piensa que la política tiene algo de show business, ¿no? Y de espectáculo. Tienen que escenificarlo. De ahí cuando se dice, este tío es buen parlamentario. ¿Recordáis con Rajoy que se decía muy a menudo? Decían, qué buen parlamentario. ¿Cómo Rajoy, debate? qué bien debate, tal y cual. Bueno, daba buen espectáculo. Eso no significaba que fuese buen parlamentario. Lo del tractor, ¿te acuerdas del tractor aquel de...? Bueno, es que Rajoy tenía una retranca que le hacía, además era un tío listo, entonces que le hacía muy gracioso en los debates, claro. Creo que ha bajado un poquillo ahora el nivel, sinceramente. ¿Crees que va a remontar en algún momento? ¿El qué? El nivel político. Bueno, porque todo lo que viene los por políticos detrás... se parecen a la sociedad, no lo olvides. Ya está, cuando la gente vea, no lo sé, a Yolanda Díaz, que es la nada más absoluta hablando. Luego
no es la nada por detrás, ¿eh? Acabo de terminar la biografía que le ha escrito Luca Costantini, que me la trajo. Bueno, hicimos un programa, de hecho, una contra el otro día, y me lo he terminado, se lee rápido. Y no, esta tiene mucho kilometraje, ¿eh? Este cuento que viene ahora, con lo de la sonrisa, el no sé qué, esto es una cosa, nada, es el último disfraz que se ha puesto para tratar de convencer a los incautos y, bueno, aglutinar voto, que ven que se les está escapando. Pero vamos, que al final se ha quedado todo en eso, si te fijas. ¿Le ves futuro a Yolanda Díaz como Sumar? No lo sé, es que no lo sé, no tengo ni idea. No soy adivino, vamos. ¿Será restar dentro de 2 semanas? No lo sabemos, es que no lo sabemos realmente. Aquí en las... Piensa que el electoral es un mercado en el que solo vas a comprar una vez cada 4 años. Cada 4 años en las Cortes o en los ayuntamientos. Solo te dejan comprar una vez. De ahí que hasta que no veas las elecciones, vale, tienes las encuestas y todo esto, que nos puede servir de orientación, pero no deja de ser una encuesta. Es como si abriesen los supermercados una vez cada 4 años y tuviésemos que hacer la compra para los siguientes 4 años en el supermercado ese día. Bueno, estarían las marcas preparándose durante 4 años porque sí, iba a ser su gran día, nos iban a llenar la despensa, claro, necesitaríamos despensas más grandes que esta sala, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, la cosa funciona así. Claro, hasta como hace mucho tiempo que no ha habido elecciones generales estoy hablando, pues casi 4 años, estos además no existían, no tenemos... Yolanda Díaz en 2019 era una candidata más en la lista de, creo que por Pontevedra, de Podemos. No tiene un registro electoral propio, que puedas decir, vale, sí, es cierto, hace años en Galicia fue diputada de la Junta y fue concejala en el Ferrol, pero de eso hace ya muchísimo tiempo. Ahora, a nivel nacional, digamos, yo no lo sé. Los hay que dicen, los más expertos, dicen que es una fabricación de la prensa de Madrid. Y bueno, eso es indiscutible. Sí. Nadie hablaba de Yolanda Díaz hasta que al país le dio con ella. Pero bueno, podría ser que aunque al país le haya dado con ella, no olvidéis que a candidatos como Pablo Iglesias también tuvieron una fabricación mediática importante. Si Pablo Iglesias no hubiera salido en 2013, 2014 en todos los medios de comunicación, no hubiera obtenido los resultados que obtuvo. Ciudadanos se pasó, sobre todo en España, no tanto en Cataluña, que era de donde provenía, pero Albert Rivera también le fueron colocando las bolas para que él no tuviese más que tirar. Los medios hoy ya no tienen tanta fuerza como tuvieron en el pasado, pero vamos, sí, podría ser. Vamos, yo creo que el escaño lo saca. Vamos, si tuviéramos la cámara aquí diríamos, bueno, la tenemos ahí, no temas, Yolanda, podrás seguir viviendo de esto 4 años más, podrás seguir viviendo de nuestro bolsillo, porque al final va todo de eso, ¿eh? Cambiando un poco de tercio, leyendo un poco de tu vida, he visto que estuviste durante 1 año viajando en un barco, ¿puede ser? ¿Trabajando? 3. 3 años, me equivocaba. Y quería que me contaras un poco tu experiencia, Ani, que estuviste viajando mucho tiempo, pero sobre todo porque yo veo ahora mismo que a los jóvenes se nos exige de algún modo viajar, tener Erasmus en Macao, en Malabo, en el pueblo perdido de Perú, y a mí me sorprende mucho que se nos exige a nivel de trabajo. Por ejemplo, hacía una entrevista hace poco en una consultora y me decían, ¿te has ido de Erasmus tal? Y yo, pues la verdad es que no he ido de Erasmus y tampoco tengo mucho interés. Pero como que veo que se nos exige tener como ese globalismo, no sé cómo lo ves tú. Eso de globalismo te lo ha pegado Julio. La palabreja esa te la ha pegado Julio. Bueno, a ver, yo no sé, pero quizá en mi época es que no había... Bueno, pues tú hacías las cosas, no tenías que estar dándole más vueltas. Yo estuve 3 años trabajando en varios barcos porque quería conocer el mundo, pero no era un potentado, así que la única manera que tenía de conocer el mundo era emplearme por ahí. Ya está, y vi la posibilidad y trabajé así. Me permitía, al final conocí todos los puertos del mundo, que no es lo mismo que no todos, pero sí una buena parte. Pero bueno, tenía eso, ya me hubiera gustado, pero no. Claro, tenía 23 años, 24, 25, en esa época, pues estas cosas hay que hacerlas en ese momento. No me veo yo ahora trabajando en un barco con mi edad, ¿no? Pero en aquella época sí, claro. Bueno, fueron años instructivos. En la vida todo lo que sea no estar aplastado, viendo la tele, jugando a los videojuegos, gilipolleando en la terraza, tomando botellines, todo lo que sea estar haciendo cosas es bueno, hagas lo que hagas, pero haciendo cosas, porque luego todo esto pasa, la vida pasa muy rápido, ¿eh? No penséis que yo hace 4 días me veía como vosotros, me veía con 25 años o con 24,
Y ha pasado y dices, pues, pero ya ha pasado, ya ha cumplido 50, sí, joder, has cumplido 50. Y no, esto ha pasado rapidísimo. Y yo he procurado cuidarme mal que bien, ¿no? Pero claro, veo algunos antiguos compañeros de clase y tal, que llevan unas tripas, unas cosas que le dices, no, macho, encima de que se nos está echando ya la vejez encima, tú haces todo lo posible para que se te eche más todavía. Es cierto. Pero vamos, de todo se aprende al final. No tienes por qué sentirte obligado a hacer las cosas porque te empujen a hacerlas. Haz las cosas porque te convencen a ti, no porque vayan... No intentes hacer feliz a otros con cosas que afectan solo a tu vida. Yo más hacia el tema del globalismo. Globalismo. Como que veo que todo lo que no... Como que solo sabemos captar lo malo. Sí. Del resto. Veo, por ejemplo, y aquí abrimos ya el melón, de la eutanasia, la gestación subrogada, son cosas que en España hace 20 años eran impensables y de hecho hay gente que todavía nos sigue sorprendiendo que estas cosas se normalicen. Hay unas leyes ahora mismo muy ideológicas Sí. que de aquí no han salido, han venido de fuera. Bueno, eso de globalismo lo llamaban globalización hace 20 años y los que se dedicaban a la antiglobalización eran Pablo Iglesias y sus amigos, que eran, pues claro, eran más jóvenes, ¿no? Ahora la extrema derecha se inventó la tontada esa del globalismo y ya tienen una especie de monstruito al que cargarle todas las culpas. Pues como necesitaban un malo, pues ya tienen un movimiento que es el mal, que es el globalismo, al que asocian con el liberalismo, que siempre tiene algo de malvado, eso de que la gente decida qué hacer con su vida, por favor, hasta ahí podíamos llegar. Y luego la otra es buscar personificar en algo. El maestro del globalismo es un tal George Soros, que tiene casi 100 años, y que supuestamente pues, está detrás de que se haya aprobado la ley de eutanasia en España. A ver, la ley de eutanasia o la de gestación subrogada, una está prohibida y la otra en cambio está legalizada. Lo que no entiendo es cómo han legalizado una prohibiendo la otra, porque parten de lo mismo. Si partes de la idea de que tu cuerpo es tuyo, es que es tuyo a todos los efectos. Es decir, que tu vida es tuya, en una palabra. Otra cosa distinta es si tienes unas convicciones religiosas determinadas. En ese caso no es así, pero no todo el mundo tiene esas convicciones religiosas. Es decir, no se puede legislar con la moral. Eso es lo que hace tanto cierta derecha como cierta izquierda, legislar con la moral. En este caso, mientras tú no agredas a nadie, no tiene por qué haber problemas. En el caso de la gestación subrogada, no estás agrediendo a nadie. ¿A ti mismo? Un poco, ¿no? A ti mismo, bueno, pero eres libre. Es que la ley está hecha para defenderte de los ataques de los demás, no de los de ti mismo. Es que entonces habría que prohibir el alcohol, no vaya a ser que te conviertas en alcohólico. Pero las drogas, por ejemplo, sí que están prohibidas. Sí, incomprensiblemente. Incomprensiblemente. Pero vamos, la ley está hecha para protegerte de las agresiones de los demás, no de las agresiones que te puedes proporcionar a ti mismo. Para protegerte de esas agresiones está la familia, están los amigos, está en sí el tejido social, pero no la legislación. Siempre que legislas con la moral, tienes que legislar con una moral. Una de las cosas que está sucediendo ahora con esta derecha, llamémosla trampisto-putineja antivacunas, es que les fastidia que gobierne la izquierda con su moral porque ellos quieren imponer la suya. Y no, mira, ni el posmodernismo izquierdista, ni el putinejo-trampismo que nos viene del otro lado. En ambos casos nos vienen con un paquete moral que nos lo quieren imponer a todos. Ya está. Y no va de eso la cosa. A ver, a mí me preguntan, ¿tú, no sé, ordenarías tu propia muerte? Pues no lo tengo pensado, obviamente. Es más, considero que es el mayor fracaso para cualquier persona, el suicidarse. Pero vamos, no soy quien para prohibírselo a otros. La vida de los demás a mí no me pertenece. Me pertenece la mía y ya está, y paro de contar. Es más, la eutanasia realmente no es más que un suicidio asistido. Es la persona que quiere suicidarse pero no puede hacerlo, porque está impedido. Piensa que mientras pueda hacerlo, lo va a hacer, lo prohíbas o no lo prohíbas. Y luego, respecto a la gestación subrogada, si una mujer quiere cobrar un dinero o hacerlo gratis por gestar, tú no estás comprando y vendiendo nada, estás simplemente alquilando una capacidad física que es la que tienen las mujeres, que es la de gestar. Nada más. Yo me gustaría que mi hija lo hiciese, la hija que no tengo. Pues no lo sé, claro, debería tener una hija y debería estar en la circunstancia particular. Si yo fuese mujer, ¿gestaría de manera subrogada?
Pues tampoco lo sé, seguramente no, pero de nuevo estamos en las mismas, no se lo puedo imponer a los demás, porque entonces nos viene todo el paquete moral. Se prohíbe la prostitución, se prohíbe la pornografía porque es mala, se prohíbe todo lo que yo creo que es malo. En el fondo, el complejo putinejo trampista es Irene Montero al contrario. Es lo mismo, es Ángela Rodríguez Pama, Irene Montero, pero al contrario. Y nos están colando con que sus valores son superiores o inferiores, son los suyos. Y no tienen por qué imponérselos a los demás. Y además quieren imponérselos mediante la ley, mediante la coacción de la ley. Lo mismo que está haciendo Ángela Rodríguez Pam e Irene Montero y compañía con su ley trans y, bueno, y, en fin, todos los delirios posmodernos que nos han traído. Un inciso, creo que este es un tema que nos apasiona a muchos, así que si alguno quiere intervenir, por supuesto que se vea libre, que levante la mano y ya lo hablamos. Pero decías que... Pero decías que tú no te puedes hacer daño a ti mismo, pero si yo intento suicidarme ahora mismo en un puente, viene el Estado, la fuerza de seguridad del Estado, a evitar que yo me suicide. Sí. Porque es que tirarte de un puente tiene una externalidad, María, y es que puedes caer encima de otro que no te ha hecho nada. Pero no. Claro, por supuesto, dicen, está prohibido tirarse de un sexto, sí, porque es que debajo de los sextos a veces pasa gente, entonces y a veces sucede que un suicida se lleva a otro que no se quería suicidar por delante, ¿no? Pero ya está. No creo que la policía venga para evitar que yo mate a otro, porque no quieren que me mate. Bueno, evidentemente, claro, yo tampoco quiero que te mates, yo no quiero que se mate nadie. Es más, si a mí me viene un amigo y me dice, voy a pedir la eutanasia, pues haría todo lo posible para que no lo hiciese. Ya está, todo lo posible, pero en última instancia no soy dueño de su vida. Otra cosa... Pero ni él es dueño de su vida, porque él no ha elegido nacer. ¿Cómo que él no es dueño de su vida? Bueno, pero ya has nacido, ya eres dueño de lo que tienes, eres propietario de tu mismidad. Estás en alquiler, ¿no? Bueno, el alquiler... No eres dueño. Al final, si tienes unas convicciones religiosas concretas, me parece bien que digas, mira, yo no puedo echar mano de esto porque a mí me lo impide mi propia fe. Me parece correcto y perfectamente defendible y además legítimo. Ahora, no impongas tus valores morales a los demás. Pero yo creo que es más allá de la fe, yo creo que todo humano tiene una dignidad. Sí. Y por tener esa dignidad yo no puedo alquilar mi útero, porque ya que lo alquilo, pues lo vendo, ¿no? Bueno, entonces tampoco prohibirías la prostitución por las mismas, ¿no? Porque ahí está alquilando, en fin, otro orificio distinto y cercano. Bueno, menos tiempo, eso sí. A veces cuestión de 2 minutos. Sí. ¿O cómo lo hacemos? Sí, pasamos el micrófono. Fenomenal. ¿Lo pasamos o...? No, yo creo que se me escucha. Sí, tienes buen fuelle. Fantástico. Bueno, entonces, Fernando, ¿la moral es subjetiva u objetiva? La moral es subjetiva, naturalmente. Solo hay un principio moral, el de no agresión. Ya está. Ese es el único principio moral. ¿Y te agredes a ti mismo? Si pues eres tonto, ¿qué le vamos a hacer si te agredes a ti mismo? A mí lo que me llama la atención es la presunción liberal de que ellos no tienen una moral y que no importa. Tú tienes una moral que no la estás diciendo y que si tú no. una apología absoluta de tus valores morales que quieres que rijan la sociedad. No, porque... Luego tienes que ser honesto. No. Yo también tengo los míos, vosotros tenéis los vuestros, pero yo tengo los míos. No juegues a decir, los demás quieren imponer los valores, yo no, porque yo soy en otra estratosfera. Yo me muevo libremente, de modo que yo no impongo nada a nadie. Yo, si tú tienes el poder, con eso moral, es una moral liberal, es una moral individualista. Es una moral subjetiva, pero que es una moral que es la tuya. No hay... No es verdad, que es un discurso que es falso. No hay imposición ninguna. No hay imposición ninguna. A ver. Bueno. No cuentes que no tienes imponer tu moral. Bueno, ¿has terminado ya? Sí, vale. Bien. A ver, yo no quiero imponer nada a nadie. No quiero imponer nada a nadie. A ver, yo no me voy de putas. Eso no significa que quiera prohibir la prostitución. Pero quien quiera hacerlo puede. Pero quieres imponer a la sociedad, en cualquier caso no lo prohíba. Luego es tu moral. Claro, pero ¿por qué voy a prohibir yo a los demás hacer algo que quieren hacer? Prohibirla y otras permitirlas, según tu criterio axiológico, que es el tuyo. Tú dices, yo hay cosas, por ejemplo, altos impuestos, no los prohíbo, que es tu moral. Pero de putas, como
como Sí, pero es que los impuestos no tienen que ver con la moral, sino con la fiscalidad. Ya. Estamos hablando de dos cosas distintas. No, que al final, Fernando, toda ley. A ver, Vamos a ver. Claro que sí. Vamos a ver. Toda ley, y aquí, perdona la deformación nacional, sanciona cosas. Toda ley sanciona. Toda ley sanciona. Y sancionar tiene el verbo sancio, que es de santo. La ley santifica, siempre, necesariamente, cosas para el bien y para el mal. Prohíbe, manda y permite, según considera unas cosas admisibles y otras inadmisibles. Por lo tanto, el valor moralizante de la ley acompaña siempre y necesariamente a la ley. Es imposible leyes neutralmente valorativas. No existen. Serán A, B o C. Podrán ser liberales, marxistas o conservadoras. Pero toda ley marca un orden social moral. Define la moralidad, porque un código penal, ¿qué es un código penal? Uno que castiga. Una lista de cosas que se consideran malas. Y toda sociedad tiene su código penal, que es una lista moral, y le pone un precio de castigo a las cosas que considera malas. Y a las cosas que no considera malas, no las castiga, ergo, en el fondo las considera buenas. Por eso, cuando la ley permite algo, las consagra como un derecho. Es así, y es inevitable. a ver. El Código Penal lo que castiga esencialmente son las agresiones a terceros, esencialmente. Una cosa es que se quieran meter más cosas, las agresiones a terceros, pero no las agresiones a uno mismo, por regla general. Es decir, fumar no es bueno, pero está permitido y eso no lo convierte en bueno. Emborracharse está permitido naturalmente, y beber alcohol y beberse una botella de whisky todos los días está permitido, nadie te lo puede prohibir a un mayor de edad. Es más, si ves que alguien se bebe una botella de whisky todos los días, tiene que ser su familia, amigos y su entorno cercano en impedírselo o en tratar de persuadirle para que no lo haga, pero es legal, no se le puede prohibir, ¿no? Bueno, se trató de prohibir, de llevar la moralidad en Estados Unidos durante 10 años en los años 20, 13 exactamente, del año 20 al 33, ya sabéis cómo terminó la cosa, ¿no? Siempre que miremos un código penal cualquiera, el de nuestro país o el de cualquier otro país, lo que vemos es que se castigan agresiones verbales, agresiones financieras, cuando alguien te ha estafado, por ejemplo, te ha engañado, o agresiones físicas. Pero agresiones físicas que perpetramos contra terceros, no que perpetramos contra nosotros mismos. Ese es el origen básico de la ley. Si no, lo que nos metemos, pues bueno, es en el imperio de Irene Montero, en el que yo digo lo que mi moral tiene que ser la moral que impregne toda la ley. Yo digo que es bueno, que es malo. Mira, al final, el posmodernismo es esencialmente una religión de sustitución, como lo fue el marxismo en su momento. Es que se les gastaron el juguete y se salieron con estas. ¿Con qué vas a combatir eso? ¿Con qué vas a combatir? No, lo que vamos a hacer es todo lo que vosotras legisléis en un sentido, vamos a legislarlo en el contrario, porque vuestra moral no es buena, la buena es la nuestra. Pero la cuestión es obligar a la gente a hacer lo que probablemente no quisiese hacer, lo que no le saldría. Yo creo, evidentemente existen casos, pero creo que casi ninguna mujer alquilaría su vientre por nada del mundo. Sí, seguro. Vamos, por dinero. Como casi ninguna mujer se prostituiría. Pero eso no quita para que haya ¿Está una vendiendo el cuerpo de una mujer por dinero? Sí, bueno, pues que se lo vende ella. En España no olvides que está prohibido el proxenetismo, es decir, que una tercera persona explote el cuerpo de una mujer, bueno, de una mujer o de un hombre, de un niño, para ganar dinero. Pero tú eres dueño de tu propio cuerpo y puedes venderlo si quieres. ¿Pero le pones precio a ese cuerpo? Tú es que le estás poniendo precio a tu cuerpo continuamente, igual que yo. Yo necesito mis manos para trabajar, y necesito mi cabeza y mis ojos, y en fin. Pero el le doy valor, el trabajo no per se es una... No, le doy valor, no precio. Llámalo como quieras. No es lo el mismo. trabajo es una mercancía, el precio del trabajo es nuestro salario. Es eso.
Pensar cualquier otra cosa es, bueno, pues pensamiento mágico. Pero Y el no, yo creo que. No, las cosas no se creen, son o no son. Muy marxista. La gestación subrogada. ¿El qué? Eso es muy marxista. ¿Qué es ¿no? marxista? Hombre, lo que acaba de expresar, ¿no? Es una postura muy materialista, ¿Cuál? considerar al ser humano desde una perspectiva de valor económico. Tiene una dignidad, tiene una dignidad intrínseca al ser humano. Pero Que es no que- puede tener. A ver, la dignidad te la das tú. La dignidad es individual. Mira, te os voy a poner un ejemplo, lo digo siempre en la radio. Yo en mi programa soy el único dueño de eso. Yo no paso anuncios, ni de casinos online, ni de Viagras, ni de cosas que me parecen un poco así que podrían ser. Dirás, ¿por qué no lo haces? Porque me parecen inmorales. A mí. Pero me parece bien que otros podcasters lo hagan, ¿eh? Hay otros que van a estar todo el día con los casinos online, ¿eh? Yo no. Y me han entrado y son las mejor pagadas, ¿eh? Desde el primer momento lo dije. Me voy a poner una serie de límites morales. Porque sabes que está conforme mal. al mío. Porque sé que está mal para mí. Entonces la moral Para es ti, para subjetiva. Es cualquiera. objetiva. Es subjetiva. Individual. Ya está. No le des más vueltas. Pero entonces usted, la libertad, que es el valor que más valora en lo que he entendido, es una cosa que es suya, la libertad. ¿Cómo que es? Personal. Para hacer lo que usted quiera, usted podría venderla. Habla antes de Seneca y de Jefferson, Sí. y lo saben de Que podría venderme como esclavo. para siempre. Eso Porque lo eliges entraña, tú, ¿no? sí, eso entraña un problema, y es que va contra el principio de no agresión, porque aunque yo me quiera vender como esclavo, para la otra persona sería una agresión, es decir, no hay más. Es como si yo quisiese vender mi hígado. Yo quiero vender mi hígado, es mío, en principio no habría problema, pero claro, alguien tendría que sacármelo y sería una agresión. Alguien tendría que querer el hígado. ¿Dónde está la agresión en la libertad? ¿Cómo que dónde está la agresión en la libertad? Vender en su libertad, ¿dónde está la agresión ahí? No te entiendo. Dice usted que vender la libertad propia es una agresión. El otro te está agrediendo a ti. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? A ver. No. No. Si tú te quieres vender como esclavo, el otro te está agrediendo. ¿Cómo que por qué? Porque es una agresión, porque estás esclavizando a alguien. No te está agrediendo cuando le matan o cuando le practican un aborto a un niño. Sí, que tiene que ver el aborto aquí con esto. Bueno, el aborto a eutanasia. Porque veo que estás saltando de una cosa a otra, macho, a una velocidad. Bueno, no es mi concepción de las cosas, pero en la eutanasia, por ejemplo, no hay duda de que la persona está viva. Sí, sin duda, claro. Pero te lo estás haciendo tú mismo. Porque usted también ha hablado antes de la familia y los amigos, pero hay gente que no tiene la suerte de tenerlos. Por eso el Estado, o al menos la sociedad, en forma de Estado hoy en día, que leyes ha habido siempre, el Código Penal no tipifica agresiones, tipifica conductas en general, no agresiones, solamente. Pero para eso está el Estado. Para Conductas, es decir, tipifica cualquier tipo de conducta o conductas determinadas que implican una agresión a terceros. No, o a primeros también. Si, por ejemplo, tipifica que no puedes, qué sé yo, esnifar una raya de cocaína. Bueno, eso no lo tipifica, no pueden vendértela, pero por poder hacerlo puedes hacerlo. Tipifica que no puedes venderla, pero no tienes por qué agredir a alguien vendiendo una raya de cocaína. No, no necesariamente, claro, no es una agresión. Si el otro la quiere, Es una conducta. es una conducta, bueno, sí, lo cualquiera, sí, pero que no es una agresión. Es como venderle a alguien un Cuba Libre, no es una agresión. Si el otro quiere tomarse el Cuba Libre, la agresión sería obligarse a abrirle la boca y ponerle un embudo y volcarle el Cuba Libre. Eso es una tipificación del Código Penal, pero vender drogas es ilegal. Sí, es ilegal, efectivamente. Vender ciertos tipos de droga es ilegal. Otros tipos de droga es legal. Tampoco vamos a mí la pregunta de la libertad no me ha quedado clara, que le he hecho al principio. ¿Cuál? ¿Por qué es una agresión, o considera que es una agresión, vender la libertad a otra persona? ¿Por qué tiene que agredirte? Porque te está agrediendo de facto, te está esclavizando. Pero es decisión tuya. Es decisión tuya, Es tu decisión libertad. tuya, Tú sí, sí, eliges cierto, tu libertad, ¿no? pero te lo está haciendo. O sea, para usted la libertad sí que es un valor absoluto, una moralidad absoluta, que no puede, porque es una agresión ya venderla y ponerle para alquilarla o para... Pues no lo sé, mira, yo no soy filósofo. De cualquier manera veo que he tocado aquí una tecla que os ha sublevado, sinceramente. Porque me estáis fusilando, como si fuese el mal personificado. ¿Nunca habéis visto un liberal o qué? Yo escucho sus De verdad. podcasts hace mucho tiempo. Entonces, No, es una
una cosa que me ha quedado... De verdad, porque estáis aquí, yo he venido aquí a hablar con vosotros, pero no para que me crucifiquéis, en serio. Que es esencialmente lo que estáis haciendo. Yo no agrego. No, vuelves otra vez con lo de la libertad y usted la libertad. Bueno, pues si no te ha quedado claro, luego te lo explico. Vale, vale. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo para ya terminar todo, a ver, yo creo que a veces los liberales como que caen un poco en el cinismo de tomar la libertad como valor absoluto, coger la carretera en medio y digamos pues eso, que hay que privatizar las calles, etc. ¿no? Creo que es un debate al final sin salir y entramos más por eso, el punto de vista filosófico, de la lógica y igual ahí no se acaba. Yo quería plantear el debate de los funcionarios públicos. Es que soy funcionario, entonces ya para terminar de... No suena tan bien, no comparto el planteamiento de que hay que pasar los funcionarios a funcionarios. Creo que hay pocos teniendo en consideración la cantidad de competencias que tiene la administración. Entonces, una de dos, conseguimos una administración con un músculo suficiente para ejercer de forma eficiente esas competencias, o hay que asumir que cuál es la vía más eficiente y que seguramente es la que igual compartes, que es reducir esas competencias que tienen las administraciones, muchas veces duplicadas, etcétera, y mal divididas. No sé, por qué pegarlo. Y luego, por otro lado, yo como funcionario ideológicamente muchas veces me siento abandonado. Tuve una etapa, digamos, izquierdista que por suerte superé en la juventud. Nunca fui marxista, porque tuve claro que quería ser funcionario y los marxistas que eran los que estaban. Y luego tampoco puedo ser liberal, porque parece que tengo que andar justificando que soy un trabajador, que entro a las 7 de la mañana a trabajar, que he hecho horas extras, etc. ¿no? Solo me queda el conservadurismo, que por suerte ahí me siento a gusto. Lo de los funcionarios tiene razón, mientras se siga cargando el Estado de cosas y de competencias, necesitas gente que las lleve a cabo. Hay partes del Estado que están muy mal atendidas e infradotadas de personal. La justicia es un ejemplo. Es un caso de infradotación escandalosa, no hay más que entrar en un juzgado. Y quien dice la justicia dice otras muchas áreas, ¿no? No es de recibo, por ejemplo, que tarden tanto en recibirte en el registro civil. Dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? O en la seguridad social. Si no hacen más que meter cosas en el Estado, necesitas personal. La clave está en que quizá al Estado hay que practicarle una dieta de adelgazamiento seria, porque va a haber un momento en que no podemos mantenerlo. Ya está, que hayamos construido una cosa que ha engordado tanto que no lo podamos mantener. Por eso digo que deberían ser pocos. Las competencias del Estado deberían ser pocas, limitadas a la justicia y poquito más. Y la defensa y pare usted de contar. Como liberal, compartirás un poco que hay un mayor incremento de las competencias, por ejemplo, de la administración local, al modelo, digamos, incluso estadounidense, y aparte de la administración local, bueno, es la más cercana, sí, claro. Es decir, que el modelo de Estados Unidos, por ejemplo, es de administraciones locales con muchas competencias, o sea, no es tanto el Estado federal, los estados, cada uno de ellos, sino que es la administración local la que muchas veces tiene ese cuerpo funcionarial, digamos, mucho más estructurado, los cuadros, etc. No sé cómo ver igual ese modelo que, digamos, sería el prototipo de... Claro, es que Estados Unidos es un país mucho más grande que España, desde el punto de vista geográfico, bueno, de población, pero sobre todo geográfico, es un continente, vamos, como el que dice. España es más pequeño. A mí me gusta el sistema suizo, muy descentralizado, mediante cantones, pero vamos, el que tenemos es el que tenemos, es con el que tenemos que arar, tampoco sirve de nada aquí a ponerse a hacer castillos en el aire, esto debería ser así o asá, con que lo que tenemos funcione bien y nos lo podamos permitir, vamos. El problema es que no nos lo podemos permitir porque el Estado gasta todos los años más de lo que ingresa. Eso ninguna familia, ninguna empresa podría hacerlo. Pues bien, el Estado está en déficit desde el año... entró en déficit en 2008. Y desde entonces ni un año ha quedado... no haya superávit, el punto muerto, vamos. Creo que por ahí había... ¿Ricardo? Bueno, ya que hemos dejado el tema de libertad, así que da igual. Pero ahora sí que lo retomamos. No, porque es que ahí lo único que vamos a hacer es atorarnos. No, entonces, ya está. Yo tenía inicialmente una pregunta así, pasa que no sé qué iba a hacer la de libertad y ya pues ser otro tema. Pero te iba a preguntar, así tu opinión general, ¿te sentías más libre hace 10, 20, 30 años o ahora? Con todo el progreso que tenemos en nuestros días. ¿Libre en qué sentido? ¿En la libertad personal? Yo de libre quiero ser, ¿no? O sea, libertad, decir lo que quieras, hacer lo que quieras. La cancelación, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas, sí, claro. Con la cancelación hace 20 años o 30 años, pues tú podías contar un chiste de lo que te diese la gana, ¿no? Y no tenías grandes problemas. En fin, era un mundo más salvaje, ¿no? En ese aspecto. Hoy sí, hoy tienes que andarte con más ojo. Pero esto lo han traído los moralistas. Mira,
Si vivimos en el imperio de la moral, la dictadura de la moral, lo que pasa es que es la moral que a vosotros nos gusta, ¿vale? Ya está, pero vivimos en una dictadura de la moral. Por completo. Ya no puedes decir, ni hacer, mirar, tienes que pesar las palabras y si eres periodista no te cuento cómo tienes que pesar, vamos, con una báscula de precisión de esas que utilizan los diabéticos, bueno, pues para la comida. Bueno, andas así, ¿sí o no? Pero ha sido al revés, Paloma Cervilla, por ejemplo, la han cancelado por decir que no está de acuerdo con la adopción entre homosexuales. O sea, que creo que la moral es la del otro lado. Sí, claro, es la del otro lado, son los moralistas del otro lado. Pero, pues claro, esa... Hay ciclos de salvajismo, entre comillas, como decías, de libertinaje, ¿no? Yo es que creo que la época buena del libertinaje no la viví, porque fue en los 80 y a mí me pilló de niño, entonces no la pude aprovechar. Yo de todas maneras nunca he sido libertino, así que tampoco... Es decir, no he sido Escotado, ni Sánchez Dragón, ni nada de eso. Yo llevo una vida muy ordenada. A título personal, pero vale para mí, mi estilo de vida vale para mí, no quiero imponérselo a nadie. Sí, no, yo, cambiando un poco de tercio, creo, pero antes dijo una expresión que quedaba por ahí, que me parece interesante, no sé si puede desarrollarla, eso de que la historia es un campo de batalla. Bueno, eso es un libro, la historia como campo de batalla. Lo hace ya muchos años, pues que la historia es un campo de batalla, si no lo ha sido desde la antigüedad. ¿Quién hacía la crónica de los reyes antiguos? Me estoy yendo a la Alta Edad Media, ¿eh? El rey quería apropiarse del pasado y por eso encargaba a un cronista que hiciese la crónica hasta llegar a él. Lo ves, por ejemplo, en las crónicas medievales en España. Algunas son muy graciosas, las de los siglos, pues eso, 9, 10, porque ves que empiezan con Adán. Sí, con Adán y Eva. Entonces el cronista va haciendo hasta llegar al rey tal, Alfonso III. Entonces, Alfonso III de Asturias. Y ves que la última parte está llena de hechos. Se peleó con su hermano, no sé qué, no sé cuántos, tal cual, porque ya se estaba apoderando de lo que había pasado para legitimarse a sí mismo. La historia es el campo de batalla en el que pelea el poder, buscando legitimación. Es lo primero que va a buscar el poderoso, legitimarse en la historia. ¿Por qué? No olvidéis que Putin ha emprendido una guerra en Ucrania y su fundamento primero es la historia. Es que esto siempre ha sido Rusia. Fíjate si eso no es un campo de batalla. Sí, dime. ¿Estaba en el fondo primero? Del fondo. Mire, yo quería preguntarle con respecto al concepto que ha dicho usted de externalidad, cuando ponía el caso de la persona que se tira por el puente. Dice, oye, yo no quiero decir que esta persona no pueda suicidarse, pero lo hace, que lo haga en su casa y que no moleste a nadie, no vaya a ser que si se cae... Lo ideal sería que no lo hiciese. Claro, no, todos creo que partimos de esa base. Entonces, quería comentarle la idea de externalidad, por ejemplo, cuando se vincula debates desde hace muchos años, como pues la legislación de las drogas, etcétera, etcétera. Es decir, en ese concepto, como por ejemplo serían las drogas o sería la pornografía, pero más centrándome en las drogas, ¿usted cree que no hay externalidad en ese caso? Es decir, yo como ciudadano tengo o podría tener la legítima aspiración a que el Estado, sociedad, ciudad, pudiera legislar en contra de las drogas. Es decir, yo tengo el legítimo derecho de creer que el tipo que tengo al lado como ciudadano no tenga el cerebro fundido. O sea, me refiero, ahí podríamos entrar en ese concepto de externalidad que decía usted. Me refiero a lo que es ley moral. Sí, el problema ahí es que cuando empiezas ya no acabas. Porque dices, yo no quiero que mi vecino tenga el cerebro fundido por la cocaína o por la heroína. Bueno, puede tenerlo fundido por el whisky. Entonces también hay que prohibirlo. Claro, pero... No, por eso te digo, que una vez empiezas ya no acabas. Sí, la cuestión de dónde pones el límite está claro que ese es el debate. Es decir, la línea roja si la pongo un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. La cuestión es que en determinados elementos, al menos opinión personal, yo considero que se puede hacer un uso personal del alcohol. Sí. Puedo tomar una botella de vino, yo puedo tomar alcohol toda mi vida y nunca ser alcohólico, nunca haber tenido un problema con el alcohol. Ahora bien, poder tener un problema o un uso responsable de las drogas sería posible. O sea, también son cuestiones que hay que bajar un poco a... Pues no lo sé porque yo no me he drogado en la vida. No, yo tampoco, pero me refiero... Entonces no te puedo decir. ¿Alguien podría defender, basándose en esa idea de libertad, oiga, yo puedo hacer un uso responsable de la cocaína? Pues supongo que, no sé si habrá alguien, yo lo desconozco, pero es que no soy quien para decirle lo que tiene que meterse por la nariz. Lo más que tiene que hacer la sociedad es ser consciente de los peligros de ciertos productos y de ciertas sustancias. El ejemplo más claro es el alcohol. ¿Por qué hay menos alcoholismo en España que en Rusia? O en España que en Noruega. Aquí, quien dice España dice Italia o Portugal. Bueno, nuestra cultura es de beber en compañía, es de beber en ciertas ocasiones. Digamos que hemos desarrollado de manera evolutiva una especie de vacuna contra el alcoholismo. Por eso hay unos niveles de alcoholismo muy bajos en comparación con otros países. También es que una raya no es lo mismo que una cerveza.
Sí, claro, una raya no es lo mismo que una cerveza, pero un vaso de aquavit o de tequila o de estos licores duros, no es, te aseguro que no es lo mismo que una cerveza tampoco y te lo puedes beber. Es decir, aprender a convivir con el mal, en una palabra. Una de las cosas buenas de las sociedades del sur de Europa es que aprendieron a convivir con el mal que representa el alcohol. El alcohol puede arruinarte la vida y de hecho se le ha arruinado a millones de personas. Bien, una manera de convivir es limita el consumo a los momentos en los que estás con la familia o a ciertas fechas. Por supuesto, siempre hazlo en compañía, hazlo con moderación. Pero entonces podemos estar de acuerdo en que cuando usted lo califica como mal, tenemos un valor moral. El mío. Yo tengo el mío, yo tengo mi moral. Ahora, mi moral dirás, tú tienes una moral típicamente judeocristiana, claro, porque no dejo de ser español. Y entonces y pertenezco a esta cultura y a esta civilización, claro, sí, mis valores morales son cristianos, son típicamente cristianos. Pero cuando decía usted que, hombre, entiendo que hay, en este caso, hay un valor en decir a la gente, oye, socialmente hay que meter el mensaje de que, oye, cuidado con el alcohol porque puedes acabar mal. Sí, es que ya existe, no hace falta que lo diga yo, es que ya existe, es que la sociedad se defiende a sí misma de ciertas cosas. Pero no deja de ser una imposición. Bueno, pero no es propiamente una imposición. A mí nunca me prohibieron beber y nunca he sido bebedor. Jamás me prohibieron beber. Todo lo contrario, he podido beber todo lo que me ha dado la gana. Y nunca he salido bebedor. Vamos, que tengo agua. Aquí, por supuesto, no soy de beber prácticamente nunca. O sea, yo simplemente era eso. Cuando usted dice que en el ámbito de lo que es una agresión, que oiga, el Estado tiene que entrar cuando se hace una agresión a un tercero. Claro. Entonces, ¿podríamos estar de acuerdo entonces? Usted podría decir, oiga, está prohibido por ley que una persona se emborrache. No, porque eso tiene una externalidad. Eso no es un disparate. Pero eso es un disparate, sí. Lo que está prohibido es, una vez estás borracho, es que agredas a alguien. Ya está, tienes que saberlo antes. O coger el coche, por ejemplo. Coger el coche, por ejemplo, sí. Pero ahí puede ser tú el que te mates, no matar a otro. Sí, bueno, pero las probabilidades de que mates a otro también son muy altas. Mejor ¿Y no que te mates tú también? Sí, claro, que te mates tú por descontado. En ese caso podríamos decir que te lo has buscado, pero el que has atropellado no se lo ha buscado en absoluto. Es decir, el alcohol, sí está bien que se prohíba conducir bajo los efectos del alcohol. Por supuesto, claro, porque tiene una externalidad. Pero prohibir emborracharse, bueno, que se ha intentado. Si es que todas estas cosas, los nobles experimentos se han intentado y no han funcionado. La ley seca yo creo que quedó clarísimo. Quien quiso seguir bebiendo, seguir bebiendo y además bebiendo matarratas, que era lo que se vendían los speakeasies. Y lo único que hizo fue meter gente en la cárcel. Un poco lo de la guerra contra las drogas. Igual, una cosa muy parecida. Entonces, haciendo la pregunta directa, ¿usted legalizaría las drogas? ¿El qué? ¿Usted legalizaría las drogas? Sí, claro. Sí. Con una regulación, obviamente, no ponerlo a vender en la calle como está todo regulado. La venta de alcohol está regulada y la de tabaco también. ¿El qué? También, lo sé, también, claro. José Andrés. Bueno, vale. Chicos, una cosa, si no hablamos todos a la vez no se oye, así que vamos a intentar... Es que, no quería preguntar, teniendo en cuenta pues, la historia que tenemos de base, digamos, para legislar actualmente y la naturaleza del ser humano, ¿no cree que en base a la aplicación de ciertos códigos morales o la falta de ellos puede llevar al caos de una sociedad? Quiero decir, una sociedad con libertad total para hacer todo tipo de cosas a uno mismo, al final creo que todas las acciones acaban repercutiendo en los demás, con lo cual, vale, no matas a otro porque no has cogido el coche, pero has vomitado en el metro y alguien tiene que limpiar eso, a lo mejor te has pegado con alguien porque... Sí. Y al final todo afecta, entonces ya nos metemos en un mundo... No hace falta que me lo digas. Pocas cosas me horrorizan más que los borrachos. Entonces, en cierto pero no sentido, puedes... aplicar algunos códigos morales que ya se ha visto que funcionan, sí podría ser algo... Pero es que lo que estás proponiendo es la ley seca, entonces, para que la gente no vomite en el metro. Ten en cuenta que las... No tengo la respuesta que debería ser lo óptimo, pero quizá teniendo de base los experimentos que ha habido en el pasado, con respecto a pues, las drogas o lo que sea, decir, por lo menos en esta zona, en este país, en esta zona del mundo, esto es lo que funciona y lo hacemos así. Al final eso creo que implica códigos morales sí o sí y gente que esté en desacuerdo, pues casi seguro, ¿no? Que no vamos a tener ninguno O sea, ¿quién decide el grado de hasta dónde? Pero creo que de forma general sí que se puede llegar a un consenso para
Bueno, si hay quien decide el grado, el legislador ha decidido que un cigarrillo es legal, pero un cigarrillo con cannabis no es legal. Ya han puesto el límite. Ya lo conoces. Es más, hay otro límite. El cigarrillo con cannabis te lo va más o menos a medio tolerar, pero como ese cigarrillo lleve cocaína ya no se va a ser tolerable. Es decir... ¿Alguien lo ha legislado? Sí, se legisló, claro. La libertad de alguien, pero quizá de modo global para esa sociedad sea lo mejor. Mira, yo el tema de las drogas le he escotado y se te quitará todas las dudas. En serio, que tampoco soy un experto yo en esto de las drogas. Soy partidario y ya está, pero vamos, hay un maestro que se murió hace año y medio. Lo tiene muy bien explicado y muy bien desarrollado. José Andrés. A ver, hola, Fernando. La verdad, me ha gustado escucharte, porque yo ahora tengo 24 años, cuando tenía 15, 16, pues estaba muy cercano al liberalismo, al narcoliberalismo, una serie de cosas, y me separé de ello. Escucharte me ha servido de vacuna para ver otros argumentos, ¿no? Porque al final, si nosotros vivimos en una comunidad política, se tiene que basar en un bien común, en una idea de prosperar y de ver qué es lo bueno para seguir adelante, ¿no? Porque al final si no es la libertad que se autodestruye. Porque al final tú dices, esto es neutro, cada cual haga lo que le dé la gana, pero ¿hasta qué punto es neutro? Porque al final vivimos en una sociedad que lo que tú estás defendiendo inconscientemente lo dice, ¿no? Que cada cual haga lo que quiera mientras él sea feliz. Pero ¿hasta qué punto esa neutralidad existe? Porque si esa persona se droga y se fomenta eso, pues tenemos una sociedad de drogadictos. Y yo, como no puedo vivir... ¿Pero quién te ha dicho de fomentar nada? No puedo vivir fuera de los demás, sino que tengo que convivir con esa gente. A mí una sociedad de drogadictos, claro que me afecta. Una sociedad de drogadictos que, por otro lado, acaban con nuestra libertad. Al final nos convierten en presas de determinadas élites o determinadas oligarquías que les interesa y que no pensemos. Entonces, pretender decir que existe esa neutralidad, como también me llama muchísimo la atención, que lo digas el tema de los dientes de alquiler, cuando lo que estamos acabando es la dignidad de un ser humano. Estamos diciendo que es objeto de transacción, ya sea a título lucrativo o a título oneroso. Pero es que estamos hablando de una vida humana, estamos hablando de una mujer que tiene durante 9 meses a un hijo y de repente se lo quitan. A lo mejor esa persona, antes de no tener ese bebé, decía, sí, yo lo quiero dar, pero después de 9 meses, con todo el proceso hormonal que se genera, luego ya la mujer no se puede dar marcha atrás. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Es que al final, yo creo que tiene que haber libertad y vivimos en un estatismo que yo estoy muy lejos de todo ello, pero sin una moral y sin unos principios mínimos, que eso nos ha dado nuestra cultura cristiana y el legado romano y griego, no vamos a ninguna parte y nos autodestruimos. A mí tus principios morales, José Andrés te llamas, ¿no? José Andrés me parecen muy bien y es más, coinciden en buena medida con los míos, pero no deberías querer imponérselos a los demás. Simplemente eso, está muy bien y creo que sobre ese tipo de principios morales cristianos se han construido sociedades muy libres y muy prósperas, pero no se trata nunca de imponérselos a los demás. Yo ya digo, no bebo alcohol, pero no quiero imponer a los demás mi totalismo, que se dice en inglés. Bueno, tampoco soy abstemio, pero vamos, no quiero que los demás vivan como yo. Pero ¿a dónde nos lleva una sociedad que viva drogada, quizá explotado? Pues vale, pero es una excepción. Es decir, ¿cuánta cantidad de gente joven que conocemos aquí, amigos que se drogan, que se han convertido en seres serviles? ¿Crees que dejarían... ¿Crees que, en serio, de verdad te lo digo, que la prohibición de las drogas impide a quien quiera drogarse hacerlo? ¿De verdad? Lo complica bastante. No lo complica. No lo complica en absoluto. Lo que tú me dices está muy bien. Dices, muy bien. Es que se va a seguir sucediendo. Como suceden las violaciones, como suceden los homicidios. Pero no me compares. Al final, No me compares fumarse un porro con un homicidio. Unas pautas, lo que es bueno y lo que está mal. Y de ahí, porque es que si no, no vamos a ninguna parte. Si no, al final acabamos en una sociedad, unos drogadictos, otros alcohólicos, otros vendiendo bebés. Pero al final así no se hace. Así lo que hace es que nos desaparece. Yo creo que él habla de como de unas normas de juego, ¿no? Que sean igual para todas. Unas normas de juegos y a partir de ahí de lo bueno. Bueno, ¿alguna cosilla más? Él estaba hace un montón. A ver. Bueno, Fernando, quería preguntar sobre, bueno, principalmente 3 aspectos, pero me ha surgido uno con la última pregunta y el cuarto. El primero es, la moral, usted ha dicho el principio de no agresión. ¿Cristo qué es? ¿Cómo Cristo? ¿Has dicho? ¿Cristo?
Usted ha dicho el principio de la agresión y ha tachado a la moral católica sobre que imponemos, yo me considero católico y tradicionalista, impongo, y ha dicho usted que no se debe de imponer, y a su vez ha dicho el principio de la agresión. ¿Cristo qué es? ¿Pero qué tiene que ver Cristo con esto? No, Cristo no tiene, no, Cristo tiene que ver en que predica el amor al prójimo. ¿El principio de la agresión qué es? Usted así. Usted ha dicho el principio de la agresión y a su vez ha tachado a la Iglesia Católica de imponer su moral. No he dicho que no he tachado a la Iglesia Católica de nada. No, yo creo que no. No, así lo habrás entendido tú, pero no he dicho nada de la Iglesia Católica. Usted ha dicho de imponer nuestra que no se debe, moral que falsa. no se, Nuestra moral que no es se la debe única imponer, verdadera. no se debe imponer ningún La tipo de única, moral. permisiva y verdadera. Bueno, vamos a bajar el tono, por favor. Que esta es una taberna, no en congreso. A ver, tenemos aquí a este caballero. No, tengo cuatro. A ver, bueno, tampoco monopolices esto, ¿eh? A ver. Y yo medio de la levantar, por favor. Bueno, la primera vamos a dejarla. La segunda. La dignidad de la persona no nacida y sobre la mujer. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Sobre la persona no nacida sí. y sobre la mujer. Usted ha dicho que cualquier persona puede utilizar su cuerpo para... Chicos, por favor. Para... Sí, bueno. Sí, utilizarse como mercado. Exacto. ¿Qué es una mujer embarazada para usted? Pues es una mujer embarazada. Creo que para mí, pero para todo el que a mundo. saber una perspectiva económica, ¿verdad? Que a su vez usted promociona una parte económica sobre la base de que una mujer no sea defendida. No se ha defendido. A base, no, perdón. A base de que únicamente sea permitida sobre la base económica, es decir, no defiende la natalidad del concebido desde el principio. ¿Pero qué? Pero creo que te estás liando. No hemos hablado Sí, del aborto. Sobre el aborto y sobre la mujer sobre embarazada. Usted ha dicho que la mujer se utiliza sobre el mercado, ¿verdad? Sobre materia económica de su cuerpo. Creo que la pregunta es de gestación. Sí, eso es. Y sobre su bebé no nacido, puede utilizar cualquier persona Es que, su voluntad. es que no sé qué. Sobre Sí, su bebé no nacido. sobre la voluntad. ¿Pero qué quieres preguntar? Que sí. La voluntad. ¿Qué me quieres no preguntar? nacidos, Vale, del a ver, no a nacido. ver. Considera que el no nacido tiene como ese marco de libertad. A ver. Para Bien. que nadie pueda vulnerarlo. Si Para que no pueda asesinarlo. si preguntas sobre el aborto, no lo sé. Ya está, no lo sé. ¿Pero por qué no lo sabes? Porque no lo sé. Porque los. Y sobre la Y materia. lo he dicho cada vez que Espera un me lo segundo, es que, espera, una cosa. ¿No se vulnera clarísimamente el principio de no agresión en el aborto? También no se vulnera el principio A ver, de que- a la vez todos no, por favor, no chicos. se vulnera el principio de que cualquier ser humano es una persona mediante usted que ha dicho el principio de no agresión. Entonces usted considera más personas a una persona nacida que trabaja y que puede luchar frente a una persona no nacida, el útero moderno. ¿Usted considera entonces Creo el que te principio estás. el principio de no agresión, Creo que te estás preguntando no, respondiendo el tú principio- solo. Has el entrado en principio bucle, de no macho. agresión válido para unas expresiones y para otras que son indefensas, ¿no? Pero que no he dicho nada de eso. Vamos a empezar con esto. Caray. Ha hablado a... Quedan dos A preguntas. ver, falta. Quedan dos preguntas. Quedan dos preguntas. Vale, vale. A ver. Esta y la suya y las cerramos, ¿vale? ¿El qué? Bueno, no, quiero que me hagas una pregunta. Aquí se ha dicho de no, pero es que si yo me drogo, puedo, por ejemplo, vomitar.
puedo agredir a alguien. Ya, pero es que lo que estamos hablando es que el hecho, el problema no es haberse drogado o haber bebido. El problema es que vomites, que agredas a otro. Y ahí está la ley para castigar eso. Claro, incluso correcto, si es una así propiedad es. privada y yo llego y vomito en la casa de alguien, aunque estés sereno, claro, da igual, claro, tendrás que pagar los desperfectos, sí. Luego, el tema de dignidad. Cada uno tiene una visión de dignidad distinta. O sea, no creo que haya dos personas que coincidan en todo aquí en esta sala. Es que no lo hay. La dignidad es una. Somos cristianos, yo creo que O sea, la sí, dignidad es pero una. bueno, No, la no. mayoría sí. Pero que no es cuestión de... No, pero que no es... Oye, que no es cuestión de religión. Que la dignidad es una. Los cuales no se pueden A ver. ¿Está moderando o debatiendo? Principios dogmáticos, los cuales son... ¿Cómo se llama ese chico? Por favor, de uno en uno. Vale, a ver, sí es verdad que hay varios principios, pero es que igual que están los cristianos, están los musulmanes. No, es verdad. ¿Aquí hay musulmanes? Esta vez. Pues eso, pero hay judíos. No sé, ha roto la mala. Chicos, A ver, que da igual. el turno es para preguntar, por favor. No para Es que reflexionar. hablamos de todas estas cosas de dignidad, no dignidad. Oye, para un musulmán o para un cristiano, por ejemplo, que una chavala esté perrando, puede ser una falta de dignidad de parte de ella misma. Total y absoluto. Pero no está haciendo daño a nadie. Sobre el tema de, oye, es que puede causar una mala sociedad, ¿vale? Y hablamos del tema de, oye, si yo vomito, me peleo, eso es penable, porque eso es una agresión, obviamente. Y también puede tener consecuencias negativas. Está el ejemplo ahí del opio en China, obviamente. Si se descontrola, puede haber una consecuencia muy grave. Vale, eso no digo que no, ni lo voy a entrar ahí. Pero vamos a dejar una cosa clara. Al fin y al cabo, si una persona ve que algo es tremendamente malo para ella, lo va a evitar. Y yo me muevo en círculos de gente muy drogadicta. Y me muevo en círculos de gente muy drogadicta. ¿Es peligroso? Sí, porque muchas veces entras y no puedes salir. Yo no voy a debatir esto. Pero cuando un drogadicto produce una agresión, está produciendo a sabiendas. Pero es que no tendría que estar drogado para cometer esa agresión. El problema es la agresión. No, el problema no es que esté drogado o no drogado. El problema es el daño material que ocasiona toda la sociedad. La última pregunta que estaba aquí hace un montón de tiempo. Por favor, la última. Pero pregunta, no reflexión. Eso, pero también. No, la última. Yo siento romper tanto la temática que creo que hemos utilizado, pero mi pregunta es si no es precisamente, y dentro de que los debates morales son importantes y los debates históricos son importantes, si no crees que en Occidente estamos monopolizando demasiado la discusión pública, y eso nos impide reflexionar sobre los cambios en el mundo, que yo creo que son bastante importantes, y en concreto me gustaría saber, aunque sea muy así por encima, qué opinas, por ejemplo, del ascenso de China desde tu perspectiva, si es positivo o negativo, y si estos debates nos impiden centrarnos en cuestiones que sí son un cambio estatuto que puede afectar mucho a nuestra manera de pensar y ver. Pero el ascenso económico o político, ¿quieres decir? Bueno, el económico es una buena noticia, significa que gente que estaba pasando hambre y pasándolo mal deja de estarlo. Cuando yo era niño los chinos tenían fama de pobres, los chinitos, ¿no? Había unas huchas del Domund que salían un chinito, un negrito, recuerdo. Bueno, pues los chinos tenían fama de pobres, hoy no lo son, y eso es una ventaja. Es de hecho una de las grandes conquistas que ha hecho la humanidad en los últimos 30 años, que es sacar de la pobreza a 1.000 millones de personas, a más de 1.000 millones de personas. Ahora, desde el punto de vista político, habida cuenta que es una dictadura, y una dictadura espantosa, que esa dictadura intente condicionar las relaciones internacionales como lo está haciendo, pues es una mala noticia, claro. Es decir, a mí no, yo creo en la democracia liberal. Y lo de Xi Jinping no es una democracia liberal, es otra cosa distinta, necesariamente peor. Pues está ganando y no Ya es por está. medio del liberalismo. Ya está.